Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra. Gloria al nombre del Señor. Seguimos. Y hoy, preguntas y respuestas, vamos a responder: ¿qué es el ecumenismo? Me dicen, pastor, ¿qué es el ecumenismo? ¿Qué opina del ecumenismo? ¿De qué se trata el ecumenismo? ¿Dónde surgió el ecumenismo? ¿Por qué los supuestos pastores se unieron al ecumenismo? ¿Por qué están mezclados con todas las otras religiones? ¿Por qué el catolicismo es el que manda, el que gobierna y los demás son todos borregos que les obedecen? ¿Qué es el ecumenismo? Y tengo muchos mails que me dicen, porque mi supuesto pastor se volvió ecumenista, se unió a ellos y ahora ya no predica más los sermones que predicaba antes, cambió su sermón, cambió su mensaje. Ahora incluso nos dice que tenemos que congraciarnos con los católicos y tenemos que respetar a las demás religiones, que en todas hay algo de verdad. Cuando la Biblia dice en San Juan 14:6 que Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Mira hasta qué punto están cambiando la mentalidad de esos ejemplares, ¿no? Esta es la época en que usted va a ver quiénes son hombres de Dios de verdad, quiénes Dios llamó y son pastores, y quiénes de verdad nunca fueron pastores y solamente estuvieron ahí bicharacheando, predicando lindo, haciendo circo, y que la gente que le gusta todo el cirquerío son los que están en esos lugares. Primero debemos establecer qué es el ecumenismo. El ecumenismo fue el movimiento proselitista que inició el Papa Juan XXIII con su encíclica del 28 de noviembre de 1959. O sea, un año antes que yo naciera. Qué bárbaro, ¿no? Que tiene como único propósito de unificar, entre comillas, a todos los credos bajo la única iglesia verdadera. ¿Cuál es la única iglesia verdadera? Según ellos, la católica romana. Y que fuera de ella no existe salvación. Miren lo que dicen los perdidos esto, ¿no? Se puede leer incluso en sus últimos catecismos, que recopila gran parte del Concilio Ecuménico Vaticano II, publicado, por ejemplo, en el año 1992. Desde sus comienzos establece que la Iglesia de Roma es la única que legítimamente ha recibido la sucesión apostólica y que todos sus credos son intransables. Por ejemplo, ¿cuáles son los credos de ellos? Bien, el culto a María como Madre de Dios, corredentora y reina de los cielos, los santos entre comillas, el animismo y culto a los muertos, la idolatría a todas sus imágenes, la transustanciación de la hostia en el cuerpo mismo de Cristo durante el sacrificio de la misa, la autoridad igualitaria con la palabra de Dios, escuche bien, la autoridad igualitaria con la palabra de Dios, de la tradición y los dichos del Papa, en condición que de infalible, que es uno de los atributos que le corresponde exclusivamente a la divinidad. ¿Qué más? La legitimidad del Papa de ser la única cabeza de la Iglesia como representante de Dios en la tierra. No es Cristo, es Él. Jesucristo no es nada para eso. ¿Qué más? El celibato del clero. No pueden tener mujeres cuando la palabra de Dios dice no es bueno que el hombre esté solo. La doctrina del purgatorio, cuando nadie se va al purgatorio, si moriste perdido te va al infierno, si moriste salvo te va al cielo. Las indulgencias que tenés que pagarle para el perdón de tu pecado. Bueno, hay un montón de sarta más que podríamos estar 3 sábados, o sea, 3 semanas seguidas relatándole todas las cosas. En consecuencia, lo que buscan los romanistas con el movimiento ecuménico, escuche bien, es convertir al catolicismo a todos los credos del mundo. No solamente a los hermanos apartados, antiguamente nos llaman abiertamente los herejes nosotros, ¿no? Ahora nos llaman los hermanos apartados, jamás fui un hermano de ustedes, claro el tema, sino que también a los hinduistas, a los budistas, a los Hare Krishna, a los islámicos, a los monies, a los judíos y a todos, no importa quién sea, hay que crear algo, cobijarlo bajo eso. Ellos se consideran la única iglesia verdadera y que fuera del romanismo no existe salvación porque se obtiene necesariamente a través del bautismo que realiza esa entidad. Por ejemplo, el romanismo define el ecumenismo de la siguiente manera. Escuche bien, Noción del ecumenismo. El decreto que ellos sacaron explica así: el problema ecuménico, única es la iglesia fundada por Cristo Jesús, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo. Esta división contradice la voluntad de Cristo, es un escándalo para el mundo y un serio obstáculo para la evangelización.
Reconoce que el movimiento ecuménico está impulsado por el Espíritu Santo y considera que el deseo de restablecer la unidad es una divina vocación y gracia. Esto es el catolicismo romano, ¿no? Se entiende por movimiento ecuménico las actividades e iniciativas que, según la variedad, necesidad de la Iglesia y la característica de la época, se suscita y se ordena a favor de la unidad de los cristianos. Con la palabra ecumenismo se designa también una dimensión de la tarea salvífica de la Iglesia en cuanto a distintas a las dimensiones pastorales entre los fieles católicos, misión misionera con los que no son cristianos. El decreto exhorta a la participación de los católicos en el movimiento ecuménico. Por ejemplo, un tal Juan Pablo II ha afirmado el compromiso ecuménico irreversible de la Iglesia Católica y afirma que es imperativo de la conciencia cristiana iluminada, dice, por la fe y guiada por la caridad, que lo que menos tienen es fe y lo que menos tienen es iluminación. Tienen la luz apagada al principio. Y los principios católicos del ecumenismo son estos. Escuche bien, estoy diciéndole un extracto nomás de todo del libro eso que ellos escribieron. Dice lo siguiente: existe un único movimiento ecuménico en el que cada iglesia y comunidad cristiana participa desde su propia identidad. No existe un ecumenismo católico, dicen ellos, quien te mienten, pero es la verdad, sino un principio católico sobre los ecuménicos que versan sobre la unicidad de la iglesia. Dice, Dios mismo ha dado a la iglesia, continúa el decreto, principio invisible de unidad. El colegio de los 12 es el depositario de la misma apostólica. De entre los apóstoles destaco a Pedro, al que Jesús confió un ministerio particular. El decreto considera a continuación el momento sucesorio enraizado en la voluntad de Jesús. Jesucristo quiere que por medio de los apóstoles y de sus sucesores, esto es, el obispo con su cabeza, sucesor de Pedro, por la fiel predicación del Evangelio y por la administración de los sacramentos, así como por el gobierno en el amor, operando el Espíritu Santo, crezca su pueblo, perfeccionando así la comunión de esta en la unidad. La Iglesia una no se ha desegregado en fragmentos varios. La Iglesia Católica afirma que durante los 2000 años de su historia ha permanecido en la unidad con todos los bienes de los que Dios quiere dotar a su Iglesia. Estos son los decretos que ellos firman, que ellos piensan, que ellos se creen que está bien. El nuevo término que han acuñado es unicidad, para referirse de una forma más elegante a la Iglesia una, o sea, a la católica, que es lo que ellos consideran que es única que debe subsistir, porque es la única que salva y tiene la verdad completa que dice haber heredado de Jesucristo en la persona de Pedro. Historia. Todo esto, lo que yo le digo, están en los libros de historia. Usted tiene que leer. Pero ¿qué dice la palabra de Dios respecto a esta unidad poligámica? Con frecuencia aterce en un texto que dice Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño, un pastor. Aquí el Señor le está hablando a sus discípulos judíos, a quienes él mismo le había dicho en Mateo 10:5, a estos dos envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vasáis y en ciudades samaritanas no entráis. En Juan 10:16 los está preparando para el tiempo cuando los gentiles también habrían de ser incorporados en la obra de la salvación que Cristo realizaría en la cruz del Calvario. Todos, judíos y gentiles, serían salvos de la misma forma, porque ahora en la iglesia no existe división. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Los que han nacido de nuevo, han aceptado al Señor Jesucristo como el único suficiente Salvador personal, son uno sin importar nacionalidad. Pero jamás el Señor nos ha exhortado a unirnos bajo otro elemento que no sea la aceptación plena y exclusiva de la palabra de Dios. Es más, nos prohíbe toda clase de misturas doctrinales que se contradigan con la Biblia. ¿Cómo me voy a unir a un católico si adoran imagen y no tiene nada que ver con Dios, con un islámico, con un hindú? Segunda de Juan 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la que Jesús le enseñó, dice, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Ves qué sencillo? Una de las características que Dios destaca de la iglesia de los últimos tiempos es que será tibia. La mezcla entre el frío y caliente. Apocalipsis 3:15 y al 17 dice que ni eres frío ni caliente, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 2 Corintios 6:14 al 17 dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pregunta. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No dice el pastor, ni una institución, ni denominación. El Señor te dice.
Como vemos, el Señor expresa claramente su voluntad en este tema y que se contradice abiertamente con la filosofía moderna. El Señor dice contundentemente: salir de medio de ello y apartado, dice el Señor. Volver bajo la tutela de Roma es además una alta traición a la sangre y las vidas que ofrendaron los mártires en la Reforma, quienes ardieron como antorcha humana para iluminarnos el camino de la fe. Más de 7 millones de cristianos mataron el catolicismo romano para callarlos, para creer que ellos iban a ser la única congregación y que lo que Cristo le había dejado era toda una mentira y un engaño. 7 millones. Hitler mató 6 millones de judíos, el catolicismo mató 7 millones en aquel entonces, en la época del oscurantismo le hablo. El Señor es muy preciso para señalar a estos que están fornicando con la gran ramera. Apocalipsis 17, 1 al 6 dice: ven aquí, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Y en el verso 15 aclara que estas aguas donde están sentadas la gran ramera son pueblos, muchedumbre, naciones y lengua, con las cuales ha fornicado a los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Estaba vestida de púrpura y escarlata, el color característico del clero, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Entonces, con toda justicia, el creyente verdadero que tiene la seguridad de su salvación se pregunta: ¿qué comunión podría esperar con aquellos idólatras de la Iglesia Mariana de Roma? Con aquellos que no compartimos ninguna de su doctrina de hombres. La idolatría, la adoración a un Dios de harina, el culto al hombre, la salvación por obras, el purgatorio, las indulgencias, fábulas y leyenda de la tradición humana, sino muy poco por el contrario. Nuestra fe descansa únicamente en la infalible palabra de Dios. Los romanistas tienen todo el derecho a creer lo que mejor le parezca, pero no pidan que los creyentes en el Dios de la Biblia creamos lo mismo. Nos separa un abismo tan profundo como la enorme cantidad de Biblias que quemaron, que solamente una aceptación plena es la única fuente de verdad, que es la palabra de Dios. Podría realizar un acercamiento, pero sabemos por la revelación del Señor que no sucederá, sino que 2 Timoteo 3:13 dice: los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El fundamento básico del ecumenismo es que se pueda ofender a Dios, pero no a los hombres. No tiene ninguna relevancia que Dios ha dicho en su palabra. Siempre va a ser más importante dejar contenta a las mayorías, aunque eso signifique discrepar con lo que el Señor ha ordenado en la Biblia. O sea, el ecumenismo es hacer la voluntad del hombre como al hombre se le antoja, en esta ocasión a los romanos católicos apostólicos, pero no a Dios. Usted tiene que saber, el romanismo nunca practicó el cristianismo. Ellos no saben lo que es ser cristianos. Nunca predicaron a Cristo. No les interesa. Ellos adoran imágenes. Y cuando se les da la gana, ¿sabe lo que hacen? En San Potopito, ¿viste? Vos ya tuviste 10 años acá de santo, bueno, esto no sirve más. Levantemos a otro. Y cada uno que levanta, uno es más perverso y más malvado que otro. Así que tengamos cuidado. El ecumenismo, el verdadero hombre de Dios, no se junta con nadie. Es propiedad del Cristo de la gloria y conserva su vida hasta que Cristo venga a buscarlo. Recuérdelo, Cristo viene. Y viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, y sin amistades con este mundo perverso. Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra.